Queremos en primer lugar presentar un poquito la Asociación de Dislexia. La Asociación de Dislexia comenzó en el 2017 a cargo de unas madres que lo que buscaban era tener un apoyo mutuo para unas dificultades que estaban observando en sus hijos, sobre todo en el entorno escolar. Se unieron para darse apoyo mutuo y también para concienciar en los centros escolares y a las entidades públicas sobre esa dificultad que encontrábamos y qué necesitábamos, cómo necesitábamos que ayudaran a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo la asociación lo que se dedica es a prestar ese apoyo a las familias y hacer charlas en los centros escolares, tanto para profesores como para alumnos, y también en la universidad a todos aquellos profesionales que en el futuro serán maestros de los diferentes grados, de primaria, de secundaria. También lo que hacemos es colaborar con investigaciones siempre que nos lo solicitan, relacionadas con nos parece que es muy importante la investigación, ¿no? Por otra parte, no me quiero dejar nada, hacemos muchas actividades con las familias, intentamos que haya actividades lúdicas y otras actividades formativas, como por ejemplo talleres de técnicas de estudio. También ahora, por ejemplo, ya ha finalizado el plazo del concurso de microrelatos, que ya esta es la 4ª edición. Intentamos que sean actividades diversas para los diferentes tipos de niños y de niñas que tenemos y de jóvenes, ¿no? Aunque a veces los jóvenes pues, son los que nos cuesta más que activar, no más que en todo sitio. Sobre todo, pertenecemos a la Federación Plataforma Dislexia, entonces a nivel nacional también queremos hacer hincapié ahí todas las necesidades que tenemos, ¿no? Esta es la página web que tenemos. Como yo creo que lo más importante para destacar, aparte de las actividades que se pueden encontrar, pues es una zona de recursos que me parece importante, en la que se pueden encontrar muchos documentos y muchos vídeos que sirven de utilidad pues, tanto a familias como a profesorado. ¿Qué es la dislexia? Pues la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje, tiene un origen neurobiológico, es decir, si nosotros hacemos estudios de neuroimagen del cerebro, se ven como diferentes zonas implicadas en la lectoescritura se ven afectadas y no funcionan de la misma manera que en las personas normolectoras, ¿no? No tiene nada que ver con la inteligencia, por eso estamos aquí precisamente, ¿no? Porque nos encontramos personas con dislexia, con diferentes capacidades, incluso con altas capacidades. No tiene nada que ver ni con una dificultad en la visión, ni con una dificultad en la audición, ni con por ejemplo, una escolarización tardía. No tiene nada que ver con eso. De hecho, hay que descartar todo eso antes de poder diagnosticar una dislexia. Como os he dicho, es de origen neurobiológico y genético. Sí que está comprobado, nosotros tenemos muchos casos, ¿no? Que incluso hay gente que se da cuenta que ha tenido dislexia, sin diagnosticar, evidentemente, porque vean los hijos las dificultades que tenían ellos y los hijos son diagnosticados con dislexia, ¿no? La causa principal, aparte de esa deficiencia en el cerebro, esa dificultad para leer y para escribir, ¿no? Esa forma diferente en la que el cerebro procesa la información, la base de todo eso es el déficit en el componente fonológico del lenguaje, ¿no? Esa decodificación entre las letras y los sonidos en las letras, ¿no? A la hora de leer, primero tienen que ver el grafema, tienen que ver la letra y tienen que convertirla a un sonido. Y tienen que unir todos esos sonidos dentro de la palabra, ¿no? Y a la hora de escribir, pues, al contrario. Entonces, ese es, digamos, el inicio de toda la dificultad. Y cuando se produce un diagnóstico temprano, que es bueno, una de las misiones que tenemos en la asociación, ¿no? Intentar que se diagnostiquen cuanto antes los niños. Pues cuando hay un diagnóstico temprano, como digo, se puede trabajar esa conciencia fonológica de mejor manera que si ya se diagnostica en edades más tardías, que es más complicado, ¿no? Entonces todo esto se traduce en que a la hora de leer y escribir son bastante más lentos, tienen más dificultad, tienen menos comprensión de lo que están leyendo, aparte de otras dificultades con la memorización.
La prevalencia es entre un 8 y un 10% de la población. Esto, pues, no sé si realmente os parece poco o os parece mucho, pero la realidad es que dentro de cada aula hay 1, 2 o incluso 3 niños con dislexia, con o sin diagnóstico. Dislexia de diferentes tipos o de diferentes grados, pero los hay, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que damos muchas charlas en los colegios, como decía antes, y en los institutos, lo que vemos es que en un colegio de 700 niños, pues igual hay 10 niños diagnosticados, con lo cual no salen las cuentas por ningún sitio, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues desde que llevamos trabajando toda esa formación en las escuelas, sí que estamos viendo que se está mejorando, que tenemos diagnósticos más tempranos. Nos vienen niños más pequeños con un diagnóstico. Vale, altas capacidades, ahora nos va a hablar más detenidamente Fátima. Son estudiantes con dotación y talento que rinden o tienen la capacidad de hacerlo a niveles más altos en comparación con otros de la misma edad, experiencia y entorno en uno más atrás, ¿no? Ya pasó mi compañera. Vale. Bueno, más que hablaros de lo que son las altas capacidades, pues en realidad estos serían principios que realmente pueden hablar con certeza. Yo os voy a hablar más de lo que es la doble excepcionalidad, en este caso, de las altas capacidades con la dislexia. Porque eso sí que nos lo encontramos frecuentemente pues, en la gente, en las personas que se acercan a nuestros servicios. En realidad pues, no es más que eso, la combinación de las altas capacidades en la misma persona. Lo que sucede es un poco lo que hemos querido representar en esos círculos que tenéis ahí. Pues decirlo que simplemente se da la doble excepcionalidad es muy sencillo. El problema es que en muchas ocasiones, pues, por ejemplo, tenemos personas en nuestra asociación con esas dificultades de lectura, de escritura muy claras y que cuando vas viendo pues, su evolución o determinados problemas van surgiendo, lo que tú crees que debería de ser un avance de otra forma, pues al final un poquito rascando lo que se detecta es que también es una persona con altas capacidades. Pero la dificultad pues, será más aguda, más grave y ha enmascarado las altas capacidades. Nos encontramos también muchas veces personas que tienen un potencial intelectual muy alto, pero que algo no cansa y que acaban pues eso, contactando con nosotros porque les suena que a lo mejor ellos tienen dislexia, ellos tienen dificultades de lectura y de escritura, en muchas ocasiones, que sería el caso que veis en la pantalla de la portuguesa. Y desafortunadamente pues, hay muchas personas que ni tienen las altas capacidades detectadas, ni tampoco son dificultades de dislexia, de escritura, y que quedan en un limbo que realmente pues, al final es los más problemáticos, ¿no? Porque pues, en cualquiera de los dos extremos, si solo abordas el problema desde una óptica, no se está abordando bien, pero se está haciendo. Pero cuando ya una con otra se solapa y no se llega a saber qué le sucede a la persona porque no encaja en ningún patrón ni a ninguno realmente le asigna, ¿no? Desafortunadamente, en este caso hay que señalar etiquetas para poder empezar a hacer cosas. Y las personas más desafortunadas en ese caso son aquellas pues, que se solapan las dos excepcionalidades. No sé para dónde es ahí. Nos vamos a centrar en cuando las altas capacidades enmascaran la dislexia, que suelen ser pues, casos muy frecuentes. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las altas capacidades al final lo que posibilitan a la persona es que desarrolle estrategias de compensación de forma natural, ¿no? Sin ser consciente tampoco de ello, pero bueno, pues las va desarrollando y va salvando bastantes de las dificultades, o al menos iniciales. Claro, lógicamente, cuanto más alta es la competencia verbal, pues más capacitados están para poder salvar las primeras dificultades que surjan en cuanto a lectura y escritura. Esa característica de sus altas capacidades pues les dota de esas herramientas para poder generar las estrategias. Y luego, en los problemas fonológicos que antes María nos decía que era una característica que definía la dislexia, pues en el caso de las personas con altas capacidades,
lo van un poco supliendo porque ellos van desarrollando de forma bastante solvente, incluso a veces brillante, lo que es la gramática, lo que es el vocabulario. Entonces, al final, pues bueno, se va compensando y en el primer momento, pues no se perciben esas dificultades, ¿no? El rendimiento, además, suele ser adecuado a la hora de aprender a leer y escribir. En nuestra asociación de la Iglesia, al revés. Las personas que solo tienen iglesia o su iglesia es muy acusada, evidentemente, en el caso de mi hijo, ¿no? Es decir, mi hijo no tenía ni 4 años y ya se perfilaba ahí con unas dificultades de escritura naturales porque pues, tenía una dislexia clara, ¿no? Pues en el momento de aprender a leer y escribir es cuando aquello ya está el problema, pero de forma muy amplia. Sin embargo, en las altas capacidades, las personas que no tienen iglesia, pues en un primer momento aprenden a leer y a escribir con un rendimiento bastante aceptable, no se suele percibir dificultades. Nos vamos a pasar, entonces, bueno, pues con esto, que parece que no está muy claro, pero no más claro, ¿qué hacemos para detectarlo? Entonces, por una parte, tenemos que tener claro que no hay un solo modo de manifestarse, que cada persona va a tener unas características un poco diferenciales de otras, pero que sí que hay algunos aspectos comunes que podemos tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que observar que aunque aprendan pronto a leer, les supone un esfuerzo. Son niños que lo de leer, pues si pueden elegir otra actividad, pues por la otra. El leer al final para ellos es sacrificio, es esfuerzo, no es algo que les guste, de modo natural. Cometen errores al escribir. Muy frecuentemente son las mayúsculas altamente distintas, ¿no? Es decir, la pongo aquí y la pongo allá, pero sin seguir una regla o un criterio, es muy frecuente. O cambiar el orden de las letras en las palabras, o también pues, la sintaxis de la propia frase también está en cierto modo alterado en ocasiones y demás. Presentan, sobre todo cuando se enfrentan a una segunda lengua, unos poemas mucho más evidentes de lo que es la lectura y la escritura. Y ahí sí que, pues como que vamos sumando pistas y dicen, bueno, pues a lo mejor hay una dificultad de la escritura. También es frecuente observar que todo su rendimiento académico va a ser un rendimiento promedio en todas las materias, pero que va a ser menor de lo esperado por sus propias capacidades. Es decir, aquellos niños que no tienen la doble excepcionalidad, que sí tienen las capacidades, suelen brillar más, ¿no? A nivel académico, siempre que vaya todo bien, sea un estimulante y demás, ¿no? Pero estos niños no van mal, pero menos bien de lo que podríamos esperar por su potencial intelectual. Sobresalen en la resolución de problemas matemáticos, siempre y cuando no tengan que hacer la lectura ellos y abordarlos ellos solos desde el texto escrito. ¿Vale? Tienen muy buena resolución de problemas, pues cuando se lee, cuando se le expone, pero no cuando tiene que abordarlos desde la lectura. Estos niños utilizan estrategias metacognitivas, es decir, de reflexionar sobre su propio aprendizaje muy frecuentemente, ¿no? Es decir, son niños con altas capacidades y ellos mismos se dan cuenta de que su forma de aprender hay alguna cosa que no casa. Ellos mismos detectan las dificultades que tienen. Claro, pensad esto a nivel nacional, lo que puede conllevar, ¿no? Una persona con altas capacidades que se ve muy dotada para resolver cosas con agilidad y demás, cuando de repente detecta que tiene una dificultad que no encuentra manera de solventar. En un primer momento decimos que sí, que tiene estrategias naturales, pero que luego ni él mismo, al reflexionar sobre cómo está aprendiendo, encuentra muy bien por qué le suceden determinadas cosas. Y claro, pues todo ello lleva a que según avanzan los años, su confianza en sí mismo, su confianza en su potencialidad, pues desciende y al final pues que lleva problemas en el. Vamos a pasar a ver qué es lo que realmente tendríamos que hacer en el momento que observemos cualquiera de estas circunstancias que veíamos antes. Lo primero de todo, que se aborde el diagnóstico siempre desde la multidisciplinariedad, ¿vale? Es decir, varios profesionales para que cada uno desde su campo
de mayor conocimiento pueda aportar lo que él sabe para detectar pues todo, las altas capacidades, las dificultades de lectura y escritura. Habría que combinar pruebas, pues es una prueba general evidentemente, de inteligencia, pero también más específicas de determinadas funciones ejecutivas, porque bueno, hay que detectar un poco el nivel de cada una de ellas, que van a ser un poco marcadores de cuándo hay alta capacidad y a la de dificultades, ¿no? Que podríamos ir especificando. Evidentemente, si se percibe que puede haber dificultades de lectura y escritura, tiene que haber pruebas específicas de lectura y escritura y específicas también de proceso fonológico, y de estudiar cómo realiza esos procesos fonológicos, a ver si los hace de un modo impredecible o los hace por vía alternativa, ¿no? Que decíamos. Ver su vocabulario, su comprensión gramatical, a ver si eso está elevado, si está compensando la parte fonológica, hacer una comparación de todo ello y, evidentemente, si las altas capacidades están más o menos diagnosticadas, detectadas, y lo que se quiere es ver si son dificultades de lectura y escritura, al final tiene que ser un diagnóstico muy diferencial de la dislexia, ¿no? Que bueno, pues a continuación luego nos hablarán de déficit de atención y demás. Pues bueno, si lo que se perfilan son dificultades de lectura y escritura, hay que ir realizando pruebas y observaciones que nos lleven a ese diagnóstico diferencial. Al final, los resultados que se obtengan, vamos a obtener algo semejante a lo que os describo yo aquí, ¿no? Que nos va a dar un poco la clave de poder decir sí que existe esa doble excepcionalidad. Por un lado, evidentemente, va a haber una clara discrepancia entre su capacidad intelectual y entre el rendimiento real que él tiene pues, en el aula a nivel académico. Van a detectarse las altas habilidades verbales que decíamos antes, ¿no? Que han sido las que normalmente han estado enmascarando los otros problemas. Va a haber un déficit de velocidad de procesamiento y de memoria de trabajo, por eso decíamos antes que es muy importante a la hora de diagnosticar que haya pruebas específicas de funciones ejecutivas, ¿vale? Porque ahí se van a dar pequeños fallos, pequeños déficits que nos van a orientar a que es eso lo que está sucediendo. Ellos van a tener mejores puntuaciones que un alumno que solo tiene dislexia, porque tiene altas capacidades. Pero siempre, respecto a lo que él tiene de potencial intelectual, esos resultados van a ser menores. Van a ser más eficaces en la lectura de pseudopalabras. Y esto, por ejemplo, es un criterio que lo que hace es orientarnos a que hay no solo dificultades de lectura y escritura, sino que hay altas capacidades. Porque si una persona lo que tiene son dificultades de lectura y escritura, dislexia, sí que en las pseudopalabras cae completamente. Sin embargo, cuando se combina con las altas capacidades, bueno, pues demuestran más o menos eficaces en las pruebas. Esta lectura de pseudopalabras es cuando se le manda a repetir palabras que no existen. Palabras que yo me he inventado y que evidentemente no están en su compendio de vocabulario que él conoce. Pues bueno, las personas que solo tienen dislexia les resulta francamente difícil recordar pseudopalabras. ¿Por qué? Pues porque María os contaba que tiene que hacer un recorrido paso a paso de cada una de las grafías, asimilarlas a su sonido y juntándolas. Bueno, pues en los niños que combinan la dislexia con las altas capacidades lo compensa y se hace mucho más fácil para ellos leer pseudopalabras. Y va a haber también menos dificultades de conciencia fonológica y denominación automatizada rápida. La denominación automatizada rápida es cuando se le va mostrando determinadas imágenes y las tiene que nombrar, ¿vale? Y en la conciencia fonológica pues es el reconocimiento de paragrafías o sonido y demás. Compensada sobre todo lo que decíamos, porque ellos desarrollan mucho la parte del vocabulario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto sería un poquito pistas para detectar que existe la doble excepcionalidad de altas capacidades y dislexia. Nos pasamos ya a intervenir. Estoy siendo muy breve porque el tiempo así lo exige, pero bueno, espero que os quede por lo menos una idea general. Esperemos que afortunadamente se ha detectado lo antes posible y hay que intervenir. ¿Cómo intervenir? Bueno, pues la primera premisa y básica es que la intervención sea
desde las dos perspectivas. Es decir, no podemos intervenir solo como si fuera un alumno de altas capacidades, ni lo podemos hacer solo como si fuera de la Iglesia. Tenemos que recoger ese doble panorama e intervenir desde ahí, ¿vale? Tendremos que ver que todo lo que nosotros hagamos promueva el desarrollo de sus fortalezas, de toda esa capacidad intelectual que lleva esa persona. Pero también tendremos que implementar actividades y recursos que compensen, que le ayuden a superar las dificultades de lectura y escritura. Sí, muy bien, pero ¿cómo? Bueno, pues vamos un poquito a hacer un perfil mínimo, así por etapas, lo que nos da el tiempo en este momento. Aquí os he puesto, por ejemplo, algunos ejemplos. En educación infantil, aunque os he puesto los ejemplos, no suele ser habitual tener que intervenir por esta doble excepcionalidad. Por lo que decía antes, ¿no? Si no han tenido dificultades a la hora de adquirir la lectura, la escritura, pues no se les suele detectar esa doble excepcionalidad. En esa etapa infantil van llevándolo más o menos pues de forma adecuada, que nadie presagia que hay algo de fondo, ¿no? Pero bueno, en el caso de que fuera un poco más evidentes las dificultades y que se hubieran detectado las altas capacidades, siempre vamos a tener que trabajar, al final, lo que se trabaja con un alumno con dislexia, que es trabajar toda la prelectura, los 5 grandes de la lectura, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, conciencia fonológica, vocabulario, principio alfabético y demás. Pero claro, en este caso, en el caso de estos alumnos, tenemos que mantener siempre la perspectiva de sus altas capacidades. Tenemos que hacerlo a través de juegos, a través de retos y, a ser posible, siempre ligados a los centros de interés del propio alumno, para que no pierda las ganas de trabajar eso que necesita. ¿Vale? En el caso de de educación primaria, pues nos parece muy importante que se trabaje la lectura asistida, que es aquella que llamamos compartida, que sería cuando él trabaja una lectura pues, a la par con un adulto, con un profesor o con otra persona que realiza un modelaje sobre ese alumno, o con otro compañero también que tiene cierta habilidad en la lectura y en la escritura y sirve pues, de modelo previo. Y con tecnología decimos porque bueno, ahora mismo hay muchas maneras de poderse leer textos a través de dispositivos digitales, ¿no? Pues esa asistencia de lectura también la puede hacer a través de un dispositivo. Todo eso, más apoyos de formato, ¿qué quiere decir? Son personas que a fin de cuentas tienen dificultades en la lectura y la escritura. Entonces, esos formatos que habitualmente desde Dislexia decimos, respetar el tamaño de la letra, letras que sean pues de palo seco, columnas limpias, o un interlineado, destacar el negrita importante, esos formatos también van a ayudar, ¿vale? Entonces, introducir todo lo que sea su programa de enriquecimiento curricular, porque no deja de ser un niño con altas capacidades, pero en este tipo de formatos pues, más amables con sus dificultades de lectura y de escritura, para que tenga ganas también de seguir enriqueciéndose a través de la vida de la lectura. ¿De acuerdo? En educación secundaria se supone que, bueno, pues si ha sido detectado antes, se han ido creando estrategias y al final, pues una de las cosas más importantes es que ellos avancen en las técnicas de estudio. Por sus propias capacidades van a tener muchas fortalezas y les va pues, a posibilitar enseguida encontrar lo importante, saberlo organizar, pero bueno, pues de todo ello se puede organizar, por ejemplo, a través de un mapa mental, pero todo ello también apoyado con tecnología que compense sus dificultades. Es decir, a lo mejor no va a leer tanto texto como nosotros quisiéramos si solamente lo tiene que leer, pero si lo lee a través de un dispositivo que se lo va leyendo, o bueno, ya vamos a profundizar más, y nos metemos en la inteligencia artificial, utilizando cualquier programa que le ayude un poco a ese texto, ir sacando ideas principales o resumiendo para que no sea tanto el texto que mete ahora, pues le va a venir bien. Son simplemente unas pinceladas de cosas que se pueden hacer. Como veis, siempre al final es un poco intentar apoyar o compensar la parte de la lectura y la escritura, pero siempre desde aquello que son los intereses más allá del currículum ordinario que tiene un alumno con altas capacidades, ¿vale? Porque si solamente
es que con esas dificultades no podemos darle más, bastante tiene ya con lo que tiene con esas dificultades de lectura y escritura. Sí, se dan altas capacidades, pero es que no sabe leer. Bueno, pero es que las altas capacidades siguen estando. Tú no puedes obviarlas, tienes que seguirle dando la posibilidad de sus fortalezas, el resto, más allá de la lectura y de la escritura, seguir desarrollándolas y por lo tanto sentirse también plenamente realizado. Bueno, y aquí entro en la parte favorita que, pues bueno, me llamen de donde me llamen, siempre digo lo mismo. Al final, si me encuentro con un entorno escolar que sea una aula diversificada, es decir, la que no vayamos todos trabajando a la vez todo el tiempo y uno con el pie derecho y el otro lo tiene que mover y todos en eco haciendo lo mismo. Si lo hacemos bajo los parámetros del TUA, que es el diseño del aprendizaje, es decir, que de antemano programas ya sabiendo que no todos somos iguales, que requerimos una serie de particularidades, pues todo va a ser mucho más fácil. Y evidentemente desde metodologías activas, ¿no? Cuando el alumno es protagonista de su propio aprendizaje. Va a ser bueno para el alumno de doble excepcionalidad, de altas capacidades de dislexia, o para cualquier alumnado que tengamos en clase. Entonces es especialmente para quien sois profesorado, ahogar un poco por no mantenernos en una metodología hipertradicional y que no integre otros modelos. Recursos que se pueden utilizar y que son muy útiles, pues como os decía antes, en cuanto a sus altas capacidades, todo lo que sean retos, juegos, eso va a ser muy bien aceptado. Os he puesto aquí simplemente unos ejemplos como carrera de letras, simplemente el intelecto al Scrabble y pues un juego más específico que tiene la editorial CEPA, por ejemplo, activar mi dislexia. Las apps digitales son un recurso excepcional porque al final trabajan lo que necesitan, pero de un modo muy lúdico y ellos no sienten esa presión de estar haciendo actividades repetitivas. Entonces, he resaltado por un lado Detective, que es una aplicación a partir de 7 años más o menos, que bueno, pues es una aplicación de pago, en el caso de Detective. Y lo que hace es ir trabajando pues eso, todos los básicos de la lectura para que vaya mejorando. Está basada, igual que todas las cosas que se desarrollan últimamente ya en inteligencia artificial, con lo cual los ejercicios tienen un montón de ejercicios enormes, pero los que se generan para cada alumno van en función de los resultados que va obteniendo cada una de las pruebas. Él está en el entorno lúdico, va resolviendo pruebas, de letra, esto, del otro, pero la siguiente prueba va a ser en función de sus resultados. No va a ser la misma que el otro año, pero comenzó a la vez que él. Y la de abajo es una aplicación que se desarrolló aquí en la Universidad de Burgos dentro de un proyecto europeo, ForDisVaR, y que en este caso el software sí que es libre, que lo podéis encontrar en la propia página de ForDisVaR, y es software para utilizar con las gafas de realidad virtual, en el caso de los más mayores, y para realidad aumentada por debajo de 10-9 años. Y lo mismo, lo que hace es trabajar bases para la mejora de la lectura y demás. El propósito de ForDisVaR era mejorar los requisitos para que el aprendizaje sea pues, mejor en las personas con dislexia. Las dos muy atractivas también no de altas capacidades porque están de forma lúdica, con retos y muy personalizadas. María, acabo. Simplemente la última, creo que me habéis ido un poco, me lo habéis ido comentar. Si no se atiende esta doble excepcionalidad, pues el resultado está claro, ¿no? Al final lo que generamos es fracaso escolar, que casi para mí es lo menos importante, pero sin duda el sentimiento de frustración y baja autoestima y trastornos emocionales, pues desde el más sencillo que podáis pensar hasta profundos como son la ansiedad y la depresión, porque la persona no está desarrollándose con las potencialidades que él sabe que tiene y tampoco está venciendo las dificultades de las que también es conocedor. Y bueno, pues nada, simplemente un poco desde Dislexia Burgos queremos resaltar esto, el éxito de las personas que tienen dislexia, que tienen altas capacidades, que tienen cualquier otra neurodiversidad, al final es el éxito nuestro de nosotros como sociedad y que es un poco nuestra obligación, especialmente desde la parte de los profesionales de la educación y que salgan adelante al máximo de sus capacidades.
Y bueno, pues nuestros datos de contacto, por si alguno queréis seguir en nuestras redes, hacer una captura y os descargar. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por tu presentación. Sí quería decir simplemente que he sido la presidenta de la Federación de Castilla y León hasta el año pasado y de Burgos desde este año. Porque ya llevamos después de más de 14 años funcionarios que llega un momento que dices tengo que pasar el testigo, ¿no? Pero vamos, igual, en la lucha. Entonces, yo, un poco lo que me habían pedido, obviamente media hora es muy poco, tanto para la dislexia como para altas capacidades o como para el TDAH. Yo, lo que me han pedido es desde la dificultad en el diagnóstico de la WCC, una unidad donde se oculta la complejidad. Pero antes, un apunte, simplemente un apunte para decir que el TDAH tiene 3 subtipos. A veces pensamos que el TDAH es simplemente ese niño que se mueve, ese niño distraído, ese niño que te da que está siempre hablando, etcétera, etcétera. Pero tenemos 3 subtipos de TDAH. Uno sería el predominio desatento, que son esos niños que tienen barcos, aviones por dentro y que parece que te están mirando si eres profe de la clase y te fijas que ese niño no se ha enterado de nada hasta el segundo trimestre. O tienes esos niños que son de tipo impulsivo imperativo, ¿no? que son esos niños que se mueven, que tiran la goma de un lado a otro, para que vaya, y luego les preguntas ¿por qué tiras tantas veces la goma? No, si es que solamente para moverme, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego el combinado, que es ambos dos, es decir, el tipo inatento más el tipo imperativo. Aquí así, muy rápidamente, casi más, ahí. La desatención, más o menos, bueno, pues es esto, ¿no? Es un desorganizado, se distrae con el vuelo de una mosca, parece que ha repetido las cosas, nunca apunta las tareas, es un vago, porque cuando quiere lo hace. La hiperactividad es un torbellino, no para, hace cualquier cosa que se le ocurre, no puede estar tranquilo, hace mucho ruido, se levanta sin oportuno. Y el combinado impulsivo siempre interrumpe, se le llama, no tiene paciencia, bla, 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 bla. Ese tipo de impulsivos, por ejemplo, que lo recuerdo niña, el primera Game Boy, ¿os acordáis de la Game Boy? Todos empezamos a jugar con papá. Y yo como imbécil, ¡suma! Game Boy a la basura. Segunda Game Boy, lo mismo, empezamos a jugar. ¿Cómo tú imbécil? ¿Por qué tengo que perder por tu culpa? ¡Toma! Segunda Game Boy a la basura. Tercera Game Boy ya no llega, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son niños que tiran la piedra y cuando han roto el cristal, ¡ah! ¡La que he liado! No se fijaron, no pensaron, falta control de impulsos, no pensaron que había un cristal y que si tiraban la piedra podían romperlo, no piensan en las consecuencias. Así le dio un poquito de prisa. Altas capacidades, ya lo han dicho un poquito mis compañeras, no le cuesta estudiar, podría sacar mejores notas, dice que se aburre en clase, a veces es difícil la convivencia, me equivoco muchos, pero que no. No entiendo su desastre. Tuve una niña como maestra, tuve una niña altas capacidades hace 2 años y se reflejaba mucho. La dislexia, ¿por qué le cuesta tanto leer? ¿Por qué no entiende lo que lee? No escribe, confunde palabras, le cuesta mucho aprender solo, etcétera, etcétera. La doble excepcionalidad, que es lo que han dicho un poco mis compañeras, es cuando 2 diagnósticos confluyen en la misma persona. Aquí, por supuesto, el TDAH tiene comorbilidad con muchas otras cosas, entre otras cosas, con el trastorno disocial, con la ansiedad, con la depresión, con muchísimos otros trastornos, pero aquí, hoy, lo que os vengo a presentar es el TDAH con las altas capacidades y con la dislexia. ¿En qué porcentaje afecta a los estudiantes, a los alumnos, a los hijos que tenemos? Pues el TDAH con las altas capacidades afecta a un 10%, mientras que el TDAH y la dislexia, el 33% de los niños disléxicos presentan TDAH, mientras que entre el 8 y el 39, según un estudio de este señor, entre el 8 y el 39% de los niños TDAH presentan dislexia. Con lo cual, si nos quedamos que esa comorbilidad
está en un 30%, creo que acertaríamos más. Por lo tanto, es fundamental, como decía mi compañera antes, tener un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial que diferencie si se trata de un TDAH, si se trata de otras capacidades de deficiencia o de un tipo comórbido o una doble excepcionalidad. Muchas veces, estoy de acuerdo, tenemos que recurrir a sitios especializados, a sitios que no sean del SACIR, pues porque la respuesta que solicitamos, que queremos, que necesitamos, primero, no viene dada en el tiempo adecuado. Puede tardar, en el caso del TDAH, os diría, hasta 3 años, lo cual son 3 años perdidos. En el tema de la dislexia y de las capacidades no sé si sería lo mismo, pero más o menos. En el tema del TDAH junto a las altas capacidades hay un contraste muy nítido. Es decir, como decía mi compañera, también tiene un alto potencial y muchas habilidades cognitivas. Pero, por contra, tenemos un problema de TDAH que afecta a su aprendizaje por su falta de atención, por su falta de manejo de emociones, que son muy importantes, fundamentales en el TDAH, y por tanto nunca van a sacar 10. Entonces te preguntas, ¿cómo este niño con altas capacidades resulta que nunca saca un 10? ¿Cómo este niño con altas capacidades se queda en un 6, en un 7? Porque su falta de atención le está impidiendo llegar a más. Y si en las escuelas, si los maestros, y yo soy maestra, resulta que no nos damos cuenta, no nos fijamos, no atendemos, tenga o no tenga ese diagnóstico, esos niños van a tener un fracaso, sea TDAH, sea discapacidades o sea una doble excepcionalidad. De lo mismo nos pasa con la dislexia. La dislexia muchas veces se mete dentro de las dificultades de aprendizaje, ¿no? Junto con la discalculia, junto con la disgrafía, junto con tantos otros problemas. El contraste es que cometen errores, mi compañera ya lo ha dicho, en el tema de la lectura de palabras, en la decodificación lectora, son poco eficaces en el procesamiento léxico, mientras que en el TDAH es por la falta de atención y por la impulsividad, caso de que sea un problema combinado. Aquí tengo una cosita, ¿verdad? Está tomada de la Fundación Cala, como decía mi compañera, sin palabras. ¿Os imagináis lo difícil que puede ser esto? Tanto para un niño con dislexia como para un niño con TDAH. Marta confisca cafindangos rondados mientras Pedro chafarra en rollos mandargados. Obviamente no existen. Ahora vienen las preguntas. Magníficas preguntas, estén en el libro, se las haya inventado la profe. ¿Qué hace Marta? Uf, qué difícil. Confiscar, ¿verdad? ¿Y qué hace Pedro? Chafarrar. ¿Y qué confisca Marta? ¿Qué confisca Marta? Cafindangos. ¿Y cómo son los cafindangos? Rondados. ¿Y qué hace Pedro mientras Marta confisca? Chafarrar. ¿Y qué chafarra Pedro? Enrollos. ¿Y cómo son los enrollos? Manderollos. Vale. Si estas son solo palabras, ¿os imagináis nosotros, que nos consideramos más o menos buenos lectores y no tenemos problemas? Nos cuesta leerlo. Yo porque os lo digo muy deprisa, pero ¿y si no tenemos que leer despacio y en un examen? ¡Uf! Un cero patatero. Y aquí comienza la dificultad. ¿Por qué? Porque TDAH y las altas capacidades pueden tener en común un alto nivel de actividad, una hiperfocalización. Ojo, que son generalidades. No siempre ni para todos, pero son generalidades. Por eso muchas veces el TDAH dice, no, mi hijo no tiene falta de atención, se pone a ver la televisión y puede estar 5 horas. Claro, le estás dando dopamina, ese neurotransmisor que te está generando un gusto, placer por aquello que haces. Cuanto más placer sientes, más repites lo que estás haciendo. Por lo tanto, esa hiperfocalización existe. Múltiples intereses, obviamente. Problemas de sueño, algunas veces, bajo umbral de frustración. Obviamente, un niño TDAH que
le dices nada más esto enseguida, ¿por qué me lo dices a mí? Porque los demás también lo están haciendo. Pero es que lo mismo les pasa a los niños con alta capacidad. Por supuesto, se aburren en clase, por su falta de atención en los TDAH, porque ya se lo saben todo, las altas capacidades. Y, por tanto, ambos dos van a tener un rendimiento por debajo de sus capacidades, porque los TDAH no todos tienen problemas o comodidad o según las excepcionalidades, pero sí, casi todos tienen un rendimiento escolar por debajo de sus capacidades. Ambos dos pueden ser un desastre, no tienen cuidado por los detalles. Esa niña de edad que os digo hace 2 años que tuve, una niña magnífica, de todo. A mí algunas veces se me hacía difícil dar las matemáticas, pues a la hora de escribir era un completo desastre. Su cuaderno era un auténtico desastre, cogieras entre cogieras. Son muy creativos y muy desafiantes. Los altas capacidades, porque lo saben todo y quieren saber más, y te ponen a prueba. Los TDAH, porque yo no he sido, porque a mí siempre, pues no. Y aquí comienza la dificultad con los TDAH y la dislexia, porque los dos pueden tener, igual que antes, una muy baja autoestima y un gran umbral de frustración. Obviamente, decir leer no sé, no me atrevo a decirlo, nadie lo entiende, porque tienen bajo rendimiento académico, obviamente, porque hay muchos fallos en la escritura y en la lectura. Me cuesta mucho leer, pues lo que os había dicho antes, ¿no? Es decir, que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de cómo se iba antes? Porque hay fallos en la organización y en la memoria. Y en el TDAH más aún. Fallos en la organización. Si no tengo ese stop, si no tengo esa iniciación a la actividad, mantenerme en la actividad, ver en lo que me he equivocado y dar vuelta atrás, obviamente voy a tener un problema. Y luego me canso porque como me siento aburrido, yo no sé ni para qué me obligan a estar en clase, porque además todos y cada uno de nosotros, cuando tenemos un trabajo, tenemos una recompensa que es dinero al final de mes. ¿Qué recompensa tienen estos niños? Cuando se están esforzando y se están esforzando y se están esforzando y lo único que consiguen es y me vais a perdonar la expresión, un puñetero 4. ¿Eso es una recompensa para todo el esfuerzo que han hecho? Obviamente no. Es más difícil diferenciar los síntomas principales de uno y del otro y cuál es el trastorno que está influenciando más a esa criatura. Por ello, un diagnóstico puede apuntar al otro. En el TDAH, en las altas capacidades, nos fijamos en su dificultad. No nos fijamos en el potencial que tienen o justificamos que son raritos porque son inteligentes, pero no se les da la ayuda que necesitan. En el caso de la dislexia, nos fijamos que lee mal, pero no en su dificultad para la lectura, y justificado como su dificultad, porque como os decía antes la compañera, no ha madurado. Otro problema que también dicen es que todavía no ha madurado lo suficiente. Y los padres, y algunas veces los maestros, sentimos todo esto. Angustia, tristeza, frustración. Son sentimientos, emociones que he recogido después de tantos años de lucha. Más de 15 años estando luchando por el TDAH. Y esto se repite año tras año, familia tras familia, padre, madre tras padre, madre. Y además nos preocupa el futuro. Nos preocupa mucho el futuro. Una cosa está clara. La doble excepcionalidad bien tratada se transformará, evolucionará, se atenuará y se manifestará de forma diferente. Se habrá mitigado o eliminado
las consecuencias negativas, pero para eso vamos a necesitar de nuestra actitud. Y aquí yo no voy a hablar más de TDAH o de altas capacidades o de dislexia. Hablo de emociones, de lo que podemos hacer desde casa, de lo que podemos hacer cada uno, como maestras, como sociedad, como tíos, amigos, padres, vecinos, me da igual. Podemos escoger entre ser víctimas o emprender y superar sin tener miedo al futuro y enfrentarnos a lo que venga, lo que llamamos una actitud positiva. Para ello tenemos que fomentar la autoestima, sin poner etiquetas. Estamos muy acostumbrados a etiquetar, a decir, es que este niño es un desastre, es que no hace nada bien. Y con la etiqueta que hemos puesto, queremos pegarlo aquí. Ya lo tenemos claro. Y en el tema del TDAH, ¿ves por qué lo has hecho? Ya te lo advertí que iba a pasar esto. Pero sin embargo, tú lo has hecho. ¿Y qué ha pasado? Lo que te había dicho. Encima, machacamos la desgracia. Y no debemos tirar nunca la toalla a pesar de la frustración que podamos sentir. Porque necesitan escuchar lo importante que estas personas, estos niños, estas niñas, son para nosotros. Y que sigan sintiendo que les queremos. Ese seguir sintiendo que les queremos es lo que se llama amor incondicional. Te quiero a pesar de todo. Has suspendido, no me importa, tú has trabajado, te quiero igual. Independientemente de la edad, importantísimo, porque el TDAH, igual que el resto de los trastornos, los problemas, no se paran cuando uno cumple los 18, sino que va mucho más allá, persiste en la edad adulta. Bien tratado, habrá un TDAH residual que se llama, pero bien tratado, ¿vale? Y sobre todo porque nosotros podemos cambiar esas emociones que nos invaden cuando tenemos un hijo, un alumno con problemas. Y digo alumno también porque a veces cuando vamos a clase, y lo digo porque lo he experimentado, vamos con la idea de otra vez tengo que aguantar a este indeseable. No, si vamos con esa idea a clase, o si cuando el niño viene, ¿qué me va a contar hoy? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué traerá puesto en la agenda? ¿Verdad? Bueno, pues cambiemos todas esas emociones, que eran estas, las repito, pues si alguien se la había olvidado, cambiémoslas por otras. ¿Cómo estás? Esperanza, alegría, orgullo, calma, porque son nuestros hijos, porque son nuestros alumnos, porque tenemos obligaciones de aceptarlos como son y de quererlos como son. Y con esto,